Estamos aquí de vuelta en El Estilo, Juliana, y ya estoy acompañada de Hernando de Soto, reconocido economista que se ha sumado al equipo técnico de Fuerza Popular. Ya está aquí con nosotros. Gracias por venir. Gracias, qué gusto verte de nuevo, Juliana. Igualmente, Hernando. A ver, ¿qué tanto te costó tomar la decisión de integrarte a este equipo? Porque yo tengo entendido que en diciembre ya te habías reunido no solo con Keiko Fujimori, sino con Alfredo Barnechea y, si no me equivoco, también con Yo me he reunido casi Alejandro con Toledo. todos. Claro, yo tengo, por si acaso no soy parte del equipo técnico, si algo pasa yo estaría asesorando a la presidencia, no soy parte de un equipo. Quería decirlo sencillamente para indicar que me estoy representando a mí mismo, como por supuesto amigo de Keiko. En lo que se refiere a todo el mundo, sí, efectivamente, yo he conversado con todos porque yo tengo un programa que vender. Yo creo que la informalidad es lo peor que pasa en el Perú. Trabajo en eso con otros jefes de Estado en otros países y me encantaría hacerlo en mi país. Entonces, naturalmente, me tengo que informar, sobre todo cuando me invitan, y eso he hecho casi con todos los candidatos, y en lo que se refiere a Alfredo Barnechea, en muy particular, porque lo tengo en muy alta estima. ¿Con Pedro Pablo Kuczynski también se reunió hasta diciembre del año pasado? Creo que sí. No olvido cuándo, si fue diciembre, enero, febrero. Por ahí hemos conversado de los temas generales de informalidad. ¿Y por qué decidirse en mayo, a 3 semanas y media de la segunda vuelta, por Keiko Fujimori? Porque me imagino que si el proyecto es interesante y que además ha sido reconocido y aplaudido en el extranjero, pues todos los candidatos de hecho le manifestaron su interés en poder llevar esto a un eventual gobierno. Claro, la idea justamente es esa, ¿no? ¿Cuál es la importancia que le dan cada uno de los candidatos al tema? Porque uno puede decir, esto es un excelente problema técnico, lo tal es el vaso de leche, tenemos que hacer agricultura, y yo creo que la informalidad, que no es otra cosa que la falta de un derecho aplicable a todo el Perú, no es un problema técnico, es un problema esencialmente político que requiere de varias técnicas. Entonces, tiene que estar colocado al nivel de la presidencia. Entonces, eso es una condición. La otra condición es cuántos poderes le dan a uno para efectivamente poder comunicarse, porque nadie va a entrar a la formalidad si es que no se comunica bien. Y en ese sentido, Keiko vino justo después de la segunda vuelta y me propuso, o me hizo una oferta que tenía los poderes que eran necesarios, y entonces decidí por ella. Y además hay otra cosa que es muy importante, es que cambiar las costumbres de este país, que ha aprendido a vivir dentro de la ilegalidad en gran parte, va a requerir de una voluntad de hacerlo y de creer que es necesario, y después estar dispuesto a perder ciertas plumas en la batalla. Y yo creo que ella tiene esas agallas. De acuerdo, por lo tanto podríamos decir que su decisión pasa por una cuestión profesional, de interés, de visión hacia lo que podría beneficiar al Perú eventualmente, y no por un asunto ideológico de, digamos, simpatía política. Ni ideológico ni afectuoso. Yo voto con la cabeza. Y si fuera otra cosa, si fuera un artista, si fuera un horticultor, sería otra cosa. Pero yo me especializo en la cosa llamada económica, economía política, y entonces yo en eso tengo que ser frío y tengo que ver cuáles son las posibilidades de éxito, sobre todo en mi país, ¿no? Cuando yo hago estas cosas afuera, y yo asesoro a jefes de Estado, pongo programas de estos tipos generalmente, que la cosa tenga éxito o no, no es un problema, porque yo soy un técnico. Ahí está, soy un técnico, hay un técnico extranjero, es difícil que se me ataque porque no me meto en la cosa local. En mi país sí me meto en la cosa local porque soy peruano, y me van a atacar, y me van a atacar feo, y en ese sentido yo quiero tener altas posibilidades de éxito, y esa me las ha dado Keiko, que además, que es otra cosa muy importante, Juliana, comprende de qué se trata el problema de reunir a dos países, el país formal y el país informal. Sin embargo, usted ha dicho que si Pedro Pablo Kuczynski se convierte en el próximo presidente de la República, no tendría ningún problema en trabajar con él. Por lo tanto, también hay algún tipo de simpatía, siente que podría también ejecutar este proyecto en un gobierno del PPK. Sí, parece que eso se ha deducido, está en los medios sociales, de una entrevista que tuve en la vereda, en la calle. No, o yo me expresé mal, o no hubo
una interpretación correcta. Yo lo que recuerdo del contexto, eso, decirle en una entrevista a la otra hay que ser un profesional para darse cuenta, para poder ir al uno al otro lúcido, pero lo que yo recuerdo era una pregunta en el sentido de si Keiko no era exclusiva autoridad. Digo, no, es muy abierta, siempre ha dicho que va a tener que colaborar con otros partidos. En ese sentido, alguien que me vino la pregunta, ¿usted tendría algún problema en trabajar con Pedro Pablo Kuczynski? Y en ese sentido de coordinación lo dije, pero no. Del momento que yo me meto en el juego político en mi país, que no ocurre en los otros países, yo estoy con mi candidata hasta el final. Entonces la respuesta es, si mi candidata dijera en algún momento, oye, tenemos que cooperar con Pedro Pablo, pero por supuesto que lo hago. Pero por el momento yo voy a seguir fiel a la candidata que me ofreció la oportunidad de lanzar un mensaje en un momento tan interesante como ese de la campaña. Y no tiene miedo de equivocarse, porque usted también trabajó con el padre, con Alberto Fujimori, y luego, por ejemplo, cuando sucedió este hecho nefasto el 5 de abril, tuvo, digamos, una postura sumamente crítica con relación a ese tema específico. E incluso después fue bastante duro a la hora de criticar, como tenía que serlo, claro que sí, la gestión, la dictadura que se vivió durante esos 10 años. ¿No tiene temor de que pase lo mismo con la hija? Bueno, en primer lugar, creo que es importante decir de que la vida no es hecha de una sola victoria, Son varios fracasos y varias victorias. En la primera etapa del presidente Alberto Fujimori se hicieron una serie de buenas cosas de las cuales no estoy arrepentido. Se acabó con el terrorismo y yo fui parte de eso. Se hizo una política económica correcta, lo cual requirió voltear una forma de hacer las cosas tradicionalmente. Se logró eso. Se crearon una serie de instituciones importantes. Yo rompí con Alberto Fujimori en 1992 por asuntos relacionados a corrupción. Critiqué lo que se llamaba la quinta columna que yo veía crecer dentro del Estado. Eso fue una cosa. Vino el 5 de abril, lo critiqué a fondo, y después, cuando me llaman tanto de la Organización de Estados Americanos como del gobierno para ver de qué manera se sale del golpe de Estado, hice de bisagra, coordiné el asunto de las Bahamas y logré que al Perú se lo reinsertara de nuevo en el sistema financiero internacional, que se acabara con el golpe de Estado y se creara la Constitución de 1993. Eso se hizo yo fui con un par de personas más el arquitecto de eso. Y desde entonces hasta la fecha he trabajado fuera del Perú por la situación de alienación, por la exclusión en la cual me puso Alberto Fujimori. Entonces he sido súper crítico de eso, pero valió la pena hacer las reformas que hubieron hasta 1993 porque nos han marcado hasta el día de hoy. ¿Puedo con Keiko equivocarme? No. Yo creo que vamos a hacer las cosas bien, el futuro es impredecible, pero yo tengo absoluta fe en la capacidad de esta señora de hacer las reformas que son necesarias, por lo menos en el campo en el cual yo veo, y por eso lo estoy apoyando. No es un apoyo irresponsable. Pero usted habla, por ejemplo, de estos casos de corrupción que empezó a oler y que marcaron un hito, un antes y un después en su participación dentro del gobierno de Fujimori. En el caso de Keiko Fujimori, evidentemente se tendría que ver qué sucede. Sería ilógico, ridículo adelantarnos, pero hay temas que sí están pendientes y donde ella está inmersa de una u otra manera, como el asunto de sus estudios. ¿Eso no le genera a usted por lo menos dudas de qué pudo haber pasado? ¿Por qué hay tanto cambio de versión? ¿Por qué sale la madre a decir una cosa y ella misma responde de una manera que no tiene absolutamente nada que ver con lo que mencionaba hace un par de años en el Congreso de la República? La verdad del caso es que en lo que se refiere a la trayectoria de muchos de nuestros políticos, en este país donde es tan difícil hacer las cosas legalmente, yo le doy los beneficios de la duda, porque me parece que ese es el tema fundamental. Yo creo que ella tiene la fuerza para hacer las reformas. Muchas de las críticas que se le hacen, Juliana, a mí respecto, era cuando era una niña. Era una niña que dependía de su padre, ha crecido, era una hija de migrantes en un país donde hay actitudes de lo más racistas frente a la migración asiática, la ha sabido siempre.
Y entonces yo considero que hay actitudes, hay resultados, pero que no son cuando esta es una mujer ya madura. Yo no veo eso, yo no veo tampoco algo que indique que hay una especie de ADN que significa que cualquier cosa que hizo mal el padre, e hizo varias cosas malas, necesariamente las va a heredar ella. No veo ninguna razón de ello. En eso estamos totalmente de acuerdo. Incluso cuando se habla de los hijos de Fujimori, uno dice, pero ¿por qué meter a Sachi, a Hiro, en, digamos, la misma canasta? Y hasta el propio Kenji, cuando ellos no tuvieron un protagonismo político dentro de las gestiones, los dos gobiernos del padre. Pero en el caso de Keiko Fujimori, ella misma, cuando habla de su trayectoria, de su currículum, dice, tengo 20 años en política. 20 años quiere decir que cuando, sí, pues era una niña, como usted dice, ya hacía política, ella misma lo reconoce. Y en el año 2011 hacía campaña en la Puerta de Barbadillo, pidiendo libertad para su padre, que nadie dice y nadie cuestiona, que no lo ame, que no lo quiera y que no pensara, soñara en mañana verlo libre. Es la hija, pero ya está utilizando esto políticamente, por lo tanto, hasta el 2011 al menos reconocía que su padre era una persona que merecía libertad. ¿Por qué creer ahora este nuevo discurso? Bueno, eso es bien complicado, ¿no? Es bien complicado haber vivido con un papá que hizo cosas extraordinarias al principio y que después verdaderamente tuvo unas juntas deplorables. Y cómo cuestiona uno eso en sus padres, cómo logra uno separar el amor al padre de las otras cosas. Yo tengo simpatía por eso. Debe ser difícil también en ella ser coherente, cómo decirlo todo lo que piensa con relación a su padre, cuando es hija de su padre y va a asumir una función pública. Yo en ese sentido lo que hago es evaluar un candidato frente al otro candidato, hacer la suma total de beneficios, la suma total de costos y me sale un plus a favor de Keiko. ¿Por qué? ¿Qué tiene Keiko Fujimori que no tiene Pedro Pablo Kuczynski? El conocimiento de lo que es el Perú. Acaba de declarar en un momento que, por ejemplo, formalizar la propiedad es relativamente sencilla. Uno agarra un pick-up, hay una señorita atrás, pone una computadora y uno presenta su DNI, la propiedad es suya. Entonces que tome un pick-up a Conga y diga, oiga, la propiedad es de la Newmont, ¿no es cierto? O que vaya a Tía María y diga, la propiedad es de la Southern. O que vaya a Choquehuanca y diga, la propiedad es del señor García. Así no funciona. Él no puede distinguir por el momento lo que es el registro de la propiedad. Este es un país que no se va a formalizar en la base a bajar impuestos. Él estará pensando pues en Nueva York, donde la informalidad no es informalidad, es el mercado negro. Usted sabe dónde están todas las industrias, usted sabe dónde están todos los restaurantes, usted sabe quién es dueño de quién. El problema es quién está haciendo trampa con relación a los impuestos. Acá no sabemos dónde está el narcotráfico, no sabemos quién es verdaderamente el dueño de la mina, si el Estado tiene un derecho que puede defender. Entre el Estado dice, estas minas son efectivamente de esta compañía privada, salen 40 ronderos y dicen que no. Es decir, hay un estado de irregularidad, de trabas, un establishment que maneje estas cosas por atrás que hay que saber romper. Yo creo que Keiko tiene no solamente el coraje de hacerlo, sino la ha entendido que esto no es un problema esencialmente de impuestos. ¿Lo ha entendido Keiko Fujimori o ha entendido que existe la necesidad de contar con una persona como usted para que aplique este proyecto que tanto éxito ha tenido en el extranjero cuando ha sido, digamos, expuesto? No, lo he entendido. Si me llama a mí es porque evidentemente tengo una especialidad. A mí no se me ocurre decir al dentista que no lo necesito, yo mismo me voy a operar mis dientes, yo no voy a decir, yo no necesito nada, yo sé coser mi ropa. Ella sabe que el mundo anda entre especialistas, pero que lo entiende, sin lugar a dudas. Este mundo ha cambiado tanto que muchas de las cosas que sabemos con relación al pasado ya no tienen solución con leer libros. Ella ha cerrado sus libros y ha abierto los ojos. Lo esencial es que ha abierto los ojos. ¿Y eso justifica el hecho de que haya hecho este tipo, no de alianza, pero que haya recibido el apoyo de los mineros ilegales? Oye, Juliana, los
mineros ilegales, los que contaminan ríos, son el 20% del total de la población peruana. Los que hoy día nosotros hemos ido a Nazca para que nos apoyen, no son los que están cerca del agua, al contrario, están en la puna, donde hay que traer el agua arriba. No todos se pueden poner en la misma canasta. Eso es número uno. Número dos, la pregunta es, ¿cómo se va a hacer que se pueda proteger nuestros ríos y nuestros bosques? El territorio de la selva peruana es 60% del país, es más grande que Francia. El ejército o las fuerzas armadas que tenemos, que son esencialmente la policía, que puede meterse en selvas, serán 200, pues cientos de ellos, en un territorio como Francia, y que se va a meter con millones de campesinos o migrantes locales. Esa es una guerra que no se puede ganar. Ahora, se puede hacer lo que han hecho los americanos en Vietnam, es decir, yo no sé quién está en qué lugar, pero me voy a entrar y vamos a ver cómo me va. Y no le fue bien. Yo no sé quién está en qué lugar, pero me voy a meter en Irak o me voy a meter en Afganistán y nos destrozan. Los mexicanos acaban de, en lugar de ganar la guerra como la ganamos nosotros contra Sendero, que fue ver cómo agarramos el pueblo y lo titulamos y organizamos a los ronderos, 123,000 de ellos, para hacer la guerra Sendero Luminoso, más bien hubo una actitud en México de decir, a estos les vamos a mandar un ejército público contra el ejército privado mexicano y 25,000 muertos. Entonces la pregunta acá es, si queremos acabar con la ilegalidad, ¿cómo hacemos la guerra de tal manera que metemos la gran parte de la población dentro del sistema para que denuncie a los maleantes y de esa manera logramos integrar a la población de nuestro lado en lugar de salir a bombardearla? Estamos hablando de un 20%. De todas maneras, sería una guerra menor esa la que se tendría que combatir, que lo que van a tener que hacer para acabar con la informalidad, que digamos que es su punto fuerte, y para eso justamente lo han llamado de fuerza popular, porque el 70% de peruanos están dentro de la informalidad en nuestro país. Y usted decías algo interesante hace un rato, Hernando. Claro, esto no pasa solamente por una cuestión de trabajo, esto no pasa por una cuestión de decir a la gente esto es lo que más te conviene. Hay que entrar a tallar en un tema que pasa por la idiosincrasia, que pasa por la cultura. Somos un país informal, somos un país chicha, y hay que enseñar a la gente no solamente a trabajar de otra forma, sino a vivir con otro estilo. ¿Cómo van a hacer eso? Me parece una excelente pregunta, Juliana. Mira, los peruanos, pues lo que yo le escuché a Pedro Pablo, que dicho espacio yo respeto mucho, es que cuando él fue ahora a Nueva York, dijo, estaba en Nueva York, porque hay 3 millones de peruanos, o donde estuvo, que están en los Estados Unidos. Bueno, sean 3, que sean 2, que sea 1, no importa. Pero la parte que es interesante es que cuando los peruanos, hablando de idiosincrasia, migran a los Estados Unidos, al igual que sus pares mexicanos, guatemaltecos, chinos, afganis, todos los que migran a los Estados Unidos, que son más o menos unos 11 millones de indocumentados, todos marchan desde Houston hasta Chicago pidiendo ser insertados en la economía legal. Y no lo hacen en el Perú, lo cual me llega a la conclusión después de años de estudio que el problema no son los peruanos y su idiosincrasia, sino un sistema legal que nos vuelve a todos coimeros. Entonces la idea es la siguiente: si los peruanos se portan bien afuera y mal adentro, el problema no son los peruanos, sino la legalidad peruana. Una legalidad que produce aproximadamente 30,000 normas inconsultas cada año, 30,000, 106 al día. Y dentro de eso, miren, no hay que ser informal. Todos los formales sabemos que el país está trabado y que hay que destrabarlo. Si uno es pobre, el problema no es que vaina, cuántas colas, cuántas coimas. El problema es, ¿le doy a mi gente algo de comer esta noche o no le doy? Y frente a eso la gente se vuelve pues informal y los valores pasan a un segundo nivel. De acuerdo, Hernando, pero
el hecho de que tú eventualmente en un gobierno de Keiko Fujimori seas asesor, no solamente vas a participar en temas económicos, que es tu especialidad y que tienen que ver con esta transformación para conducirnos hacia un mundo, la formalidad, por más utópico que parezca, porque ese de hecho es el objetivo, también vas a participar en otros temas y hablas acerca de esto relacionado a la legalidad. Las leyes vienen del Congreso de la República y en el Congreso ya hay electos, juramentan ahorita en julio, 73 parlamentarios fujimoristas. O sea, el control de fuerza popular en el Parlamento de la República ya es aplastante. Y van a tener también el Ejecutivo. ¿Eso no es peligroso? No. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque lo que ha pasado es que nos hemos acostumbrado a un Parlamento donde no hay mayorías. Pero en los Estados Unidos hay una mayoría en su Congreso, hay una mayoría en su Cámara de Senadores. En todos los países, casi todos los países de Occidente, cuando alguien tiene mayoría, es una mayoría absoluta. Lo que ha pasado es que nos hemos acostumbrado a tener una multiplicidad fragmentada de partidos. La ventaja del Parlamento es que en ese momento haya mayoría o no haya mayoría, no es una mayoría avasalladora en el sentido que tiene 2/3 partes, si se quiere, del Congreso para cambiar las cosas, tiene una mayoría absoluta. Y el problema no es el Congreso, a mi juicio nunca ha sido el Congreso. ¿Por qué? Porque lo vemos todo el día. Vemos con quién chismean, vemos con quién se aman o no se aman, vemos escándalos, la prensa está ahí día y noche, se critican entre ellos mismos. El problema es el Ejecutivo. El Ejecutivo peruano no vota como el Parlamento o el Congreso 300 o 350 normas al año. El Ejecutivo peruano vota 30.000. De acuerdo, pero esos 30.000, que si bien no tienen la jerarquía de las leyes, cuando a mí me ponen en la cárcel por haber cacheteado a un policía, me da lo mismo que haya sido un reglamento o que haya sido una ley. El hecho es que el Ejecutivo es todopoderoso, a tal punto que tengan minoría o mayoría, las personas del Ejecutivo, a través de los tiempos, han robado con o sin la mayoría en el Congreso. Es que hablando de robos, ¿no? También pones como ejemplo otros países y situaciones políticas que se han presentado en el extranjero. Pero justamente el Perú es un país bastante atípico. La historia política peruana habla de una serie de situaciones que quizás, claro, en otros lugares donde hay una mayoría absoluta en el Congreso, pese a que el representante del Ejecutivo es de la misma fuerza, pues no se han visto cosas aterradoras como las que conocemos pues en nuestro país con los representantes y autoridades que tenemos, y sí, culpa de los electores que hemos elegido a ellos, de los que después, claro está, que nos hemos arrepentido. El tema es, ¿quién nos asegura? ¿Cuál es, Juliana? ¿No nos equivocamos? ¿Qué son las cosas típicas peruanas? Todo lo que yo veo en el Perú son una versión mexicana, una versión afganistán, una versión libia, una versión... Perú para mí me parece bastante similar al resto. No solamente eso, sino que el Perú tiene una serie de cualidades que no tiene otros países. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo ha determinado que el país más trabajador sin duda es el Perú. No. Pero digamos, pero la parte mala no la veo. Lo que nos falta es un sistema legal en el cual nosotros, los ciudadanos, versus los políticos elegidos o no elegidos, pero que están en el poder, los podamos controlar. Mira, el 5 de junio, nosotros, va a ser bien rico, vamos a decir quién va a ser presidente. Esa es la última vez que vamos a tener la posibilidad de tener una consulta. Es la última oportunidad que vamos a tener una consulta hasta que vengan 5 años. En los Estados Unidos, en Suiza, en Inglaterra, en todos esos países, cualquier problema que hay con los políticos, hay revocatoria fácil, hay la posibilidad de tener un referéndum, hay la posibilidad de hacer cirugía, hay la posibilidad de aislar una ley, de identificarla de antemano. Lo que a nosotros nos faltan es una forma de controlar a los políticos, porque nuestra Constitución siempre le ha dado un poder enorme que nosotros no tenemos. Y la prueba de eso es, vas a ver, Juliana, si es que Keiko es elegida, la enorme cantidad de amigos que yo voy a tener. Enorme. Tú de amigos y yo de enemigos. He estado con Gino Costa, y si somos amigos vas a tener todavía más. He estado con Gino Costa afuera, que es una muy buena persona,
que yo también admiro mucho. Bueno, si gana Pedro Pablo Kuczynski, también le van a quintuplicar su cantidad de amigos por la cantidad de poder que tienen las personas que están puestas en el Ejecutivo, mucho más que el Parlamento. Pero es un poco contradictorio, porque me hablas acerca de esto que tanto preocupa, que es el gran poder que tienen los políticos en el Perú, y a eso me refería exclusivamente cuando hablaba y marcaba esas diferencias con lo que viene sucediendo en otros países, y esta gran mayoría en los poderes del Estado que tendría eventualmente, si gana Keiko, a partir del próximo, 5 de junio, porque es mayoría en el Congreso, más el Ejecutivo, y sí, pues, o sea, las cosas al menos que hemos visto ahora en campaña no hablan necesariamente de, te lo digo con toda la honestidad, y es una percepción muy personal, de apertura, de poder sentarse a debatir, a escuchar otros puntos de vista. Lo comentamos antes de que arrancara la entrevista, Hernando, y te agradecía por estar aquí porque este programa pues no recibe a nadie más de Fuerza Popular por orden Oye, yo no soy interna. Fuerza Popular, pero sí soy simpatizante de Keiko. Mira, la verdad es que la forma como se está desarrollando la campaña en el Perú, no muchos de nosotros hemos salido más ilustrados. Es una pena. Es una pena de que efectivamente los políticos no tengan otra cosa. Es casi un programa de Twitter. Todo el mundo tiene que sacar una cosa bien corta y está sometida a insultos. Y no es que seamos el único país, hay que ver las elecciones americanas. Se han vuelto en ese sentido también bastante salvajes, pero por lo menos hay una cierta libertad de opinión. A mí la razón por la cual me gusta Keiko, ya que se está hablando de cosas psicológicas, es que yo veo en Keiko, en lo personal, y es posible que después me llame y me critique, pero no tengo ningún problema porque yo soy independiente, es que yo veo una señora que quiere limpiar el nombre de la familia. Yo no hago, y a mí me parece que Keiko es una persona bien distinta que su papá. Su papá es un bulldozer. Él quería hacer cosas, transformar, entrar en la historia, y al mismo tiempo tiene la debilidad que le encanta ser seducido para arequipeños. Ella no. Lo que yo veo en ella más bien es que, viendo las acusaciones tremendas frente a su padre, al pasado que ha habido, que en muchos casos no son merecidos, pero en fin, así es la vida, esta mujer va a querer limpiar el país y va a tratar de demostrar que ha cambiado las cosas y quiere ver a sus hijas respetadas. Eso es la motivación psicológica que a mí me da mucha tranquilidad. Usted dice que Alberto Fujimori fue seducido. ¿Realmente cree que una persona tan inteligente, porque eso nadie se lo puede negar, como Fujimori, se haya dejado manipular a ese nivel por Vladimiro Montesinos? Eso ya a esas alturas del partido suena pues hasta chistoso. Juliana, un arequipeño astuto es sumamente peligroso, y uno dedicado al crimen y a vivir de los otros en este país mercantilista lo ha hecho. A mí me sorprendió porque yo le he visto a Fujimori como un hombre de coraje, un hombre salido de la nada y convertirse en alguien especial, pero el hecho es que lo sedució y que lo llevó en una mala vía cuando había tenido unos primeros 5 años ejemplares, y los últimos 5 años dejó que este hombre y una serie de personas, incluyendo ministros que se han asociado a él, hicieran el mal. Verdaderamente es increíble, pero lo sedució. Pero demasiado buena gente entonces Fujimori, porque no solamente se dejó seducir, sino que después, cuando se destapa toda esta corrupción a través de los famosos Vladivideos, lo primero que hizo fue irse a buscar la CTS para su ex socio. Mira, el hecho es el siguiente. Déjame decirte lo que yo he visto como trabajo con jefes de Estado. Y he logrado ver qué es lo que ocurre a un jefe de Estado, ¿no? La primera cosa que ocurre a un jefe de Estado es que no puede tomar contacto directo con la realidad y se aísla. La cantidad de problemas que tiene, las acusaciones, el empuje de sus enemigos, y de repente entra un abogado astuto que dice: no se preocupe, presidente, yo me encargo de todo. Lo ve uno con sospecha al principio, pero después de cada día, un día tras otro, 365 días cada año, con todos los problemas que uno recibe, hay esa voz seductora que dice: no se preocupe, presidente, ya está resuelto. O sea, ¿Fujimori está preso de manera injusta? Yo creo que él ha sido muy mal influenciado, pero
es el riesgo que uno toma cuando es jefe de Estado. Él es responsable hasta para las personas que lo seducen. Yo no creo que Alberto Fujimori haya sido una persona que haya jamás creído en que el dinero es para él. Yo he conversado, no voy a decir nombres, porque son personas que me lo han dicho, que lo han perseguido, han encontrado un centavo en manos de Alberto, han encontrado... Pero él ha admitido, él se ha declarado culpable en temas de corrupción. No sé cómo está definido la cosa. Sí, pero él admitió responsabilidad en casos de corrupción. Dineros. Yo creo que él es responsable si otros han robado, pero que se le ha descubierto a él o a su primo, a su hermano Santiago, un centavo, hasta ahora no se ve. ¿Y los tíos que están fugados? Sí, claro. El problema es que es responsable por los otros. No, pero no, lo que estoy hablando es que si agarras cualquier presidente de la República y comienzas a preguntarte en la historia de los últimos 35 años, vas a encontrar ministros que han robado al lado de mi pariente. Seguro, pero uno no deja de ser, digamos, claro delincuente sí, porque el otro robó, porque el otro violó y el otro secuestró. Cada uno que asuma su responsabilidad. Te estoy diciendo la razón, pero digamos que no son ni Keiko, por lo menos en este caso es absolutamente claro, no ha sido como los otros que sabemos que se han enriquecido personalmente. Yo creo que Keiko, dicho se paso, porque yo no vine preparado para hablar de esto, pero me has pedido que dé mi opinión y no me voy a hacer el inocente. Yo creo que ella quiere limpiar el nombre de la familia. Tiene hijas, tienen esas hijas que ser respetadas en el colegio y va a hacer todo lo posible por eso. Al contrario, a veces me temo que no va a tomar las decisiones duras justamente por quedar bien. ¿Y usted cree que ella pueda garantizar, ya para ir terminando, Hernando, libertad y democracia? Paradójico, porque usted viene del Instituto de Libertad y Democracia. Esos dos puntos fundamentales en un Estado de Derecho, ¿Keiko Fujimori los puede garantizar? Yo creo que sí, yo creo que va a hacer todo lo posible para eso. Yo creo que va a hacer todo lo posible para eso. Ahora, Juliana, si no lo hiciera, yo vengo a tu programa y yo vengo a admitir mi fracaso, pero no lo veo y quiero ser una persona responsable. Francamente, no lo veo. ¿Me prometes algo? Que si algún día te volvemos a llamar para invitarte y alguien te dice, no vayas, al menos me lo comunicas si eres totalmente honesto conmigo y me dices, tengo ganas pero no me dejan, como ha sucedido con algunos congresistas. En primer lugar, te lo digo, nunca se me ha dicho no vayas. La prueba es que estoy acá. La única cosa que ha ocurrido en algún momento con una enamorada que tuve es que me dijo no vayas porque esta Juliana es demasiado guapa. Esa es la única seduce a quién? ¿Quién seduce a quién, Hernando? No, ¿sabes? Me he ido peruanizando. Yo no era así anteriormente, pero la verdad es que eres guapa. Y esas señoras allá afuera que a veces me admiran son las únicas que dicen cuidado con Juliana. Gracias, pero Hernando. Nadie en un partido político me lo ha dicho. Muchas gracias por haber venido. Un placer. Y suerte.